Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Tengan todos muy buenas tardes. Les habla su servidora Adita aquí en una edición más de su programa Hablando con Dios, de parte de Casa de Bendición. Es un gusto estar con todos ustedes. Les doy las gracias y les bendigo por su disposición, por abrirnos las puertas de su corazón, por sacar ese tiempo apartado para el Señor. Queremos indicarles que nosotros estamos ubicados en Sabanilla, en Montes de Oca. Este ministerio los recibe con los brazos abiertos. Cuando tengan gusto, también pueden conectarse a los teléfonos 2253-1317 y al 8318-7361. Ahí nos pueden contactar para pedir el link y conectarse mediante la plataforma de Zoom y poder participar, poder nutrirse de su palabra todos los días a las 7 de la noche. A esos números también pueden anunciar sus productos, promocionar algún emprendimiento, sus negocios. También para pedir oración, para alguna consejería, ahí pueden contactarnos. Estamos para servirles con mucho gusto. En este programa conocemos más de la palabra del Señor y hoy con mucho gusto les he preparado una charla que, bueno, espero en el Señor que Él se manifieste y podamos entender lo que Él nos quiere hablar a nuestro corazón. El tema que les he preparado para hoy se llama Seamos cristianos sabios. Bueno, eso es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Ser cristianos sabios en todo momento, en nuestro diario vivir. Nos vamos a presentar al Señor en esa tarde maravillosa que Él ha hecho para nosotros. Nos ponemos en actitud de oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, que se manifieste con su poder y su gloria en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, que el Señor sea siempre el que nos guía, el que nos lleva, el que nos dirige, el que nos apercibe, ¿verdad? En todo momento, en nuestro diario vivir.
Como definición de la sabiduría, tenemos que la sabiduría, según nos indican las Sagradas Escrituras, se refiere a que Dios es el origen y la fuente de toda la sabiduría y el reconocimiento de ella, así como el cumplimiento de sus leyes y mandatos. Las leyes que nuestro Señor nos dicta están basadas en la sabiduría. Aprendemos a vivir por medio de los principios de la Biblia. La sabiduría es un tesoro que solo lo encontramos en Dios. Somos sabios por nuestra vida espiritual, por nuestra búsqueda, por nuestra dependencia, por nuestra relación y confianza en Dios. Es esa conexión que tenemos nosotros día a día, porque si no vamos a Él, si no le buscamos, ¿cómo vamos a conocer a ese Dios cercano, a ese Dios Padre, a ese Dios proveedor, a ese Dios que nos instruye? ¿Cómo lo conocemos? Es buscándole en todo momento. Entonces, en el vivir diario, si hay algo que debemos de buscar, es la sabiduría de Dios. No persiguiendo solo cosas materiales, ¿verdad? Sino ser sabios, ser prudentes, pedir esa instrucción, porque en lo natural podemos atesorar muchas cosas, a veces podemos pensar o tener muchos atestados y pensar que somos muy capaces, somos muy inteligentes y que no es malo, ensanchar nuestro conocimiento, pero muchas veces podemos títulos colgados de la pared, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a actuar, no vamos a accionar, no vamos a ser esas personas con la prudencia, porque qué lindo que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que Dios nos aperciba, que Él nos alerte en todo momento, porque nosotros como humanos estamos errando, tenemos muchas debilidades, el enemigo nos llega a confundir, nos llega a poner las cosas o a presentarlas de una manera muy atractiva, en donde uno como ser humano puede sentirse tentado, inclinado a hacer lo que uno quisiera pensar que es conveniente, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque tenemos que tener temor y temblor y ser sabios y ser prudentes. ¿Y a dónde vamos a ir para poder no estar tropezando? ¿A dónde es que vamos a ir? ¿A dónde es que debemos de buscar esa sabiduría? Si no es en Dios, si no es en esa convivencia, en esa intimidad, en esa armonía, en esa presencia de Él, porque es ahí donde nos nutrimos. Nosotros como humanos tenemos muchas flaquencias y muchas veces podemos estar, como dicen, tropezando con la misma piedra. Cosas que nos ha costado dejar, que nos ha costado soltar y que podemos levantarnos y volver a caer, pero solo la gracia de Dios nos sostiene día con día. Él es el único que nos va a levantar, porque podemos caer, como dicen, 70 veces 7, pero nos levantamos muchas veces más, ¿verdad? Muchas veces más. Entonces, sin la sabiduría del Señor, no podemos ser buenos administradores en esos tesoros que Dios nos ha dado. Tesoros no solo materiales, tesoros espirituales, que es lo más importante, ¿verdad? Porque hay cosas y dones y esencias en nuestro ser que no se compran con oro y plata, ni con piedras preciosas, ¿verdad? A veces viene una persona y se puede creer muy sabio y bueno, si no tiene la sabiduría de Dios, nunca va a ser sabio, nunca. Hay una oración al Espíritu Santo que nos dice, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer,
para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es eso, precisamente, decirle al Señor que nos inspire, que nos inspire siempre cómo actuar, cómo pensar, ¿verdad? Porque muchas veces hasta cómo decir las cosas, ¿verdad? Porque cada uno nos podemos preguntar en ese diario vivir cómo estamos hablando, qué es lo que sale de nuestra boca. Porque podemos lastimar a las personas y tal vez no tenemos la conciencia, las podemos estar etiquetando, las podemos estar juzgando. ¿Quiénes somos nosotros para ser justo juez? ¿Quiénes somos? Imperfectos que muchas veces estamos viendo, como dicen, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos. Estamos siendo tentados a estar criticando, a estar juzgando, y en lugar de orar por esas personas, solo las juzgamos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que tiene el control, nunca lo ha perdido. Él es el que levanta tu cabeza y te corona. Él es el que te da la mano, te tiende esa mano poderosa, esa diestra para levantarte cuando estás caído. Él abre el mar para que tú cruces con los pies descalzos al otro lado. Él abre puertas de bendición. Es que no dependemos de nosotros mismos, de una entidad, de un trabajo, de bienes materiales, de una cuenta en el banco. Nuestra dependencia debe ser de Dios, siempre de Dios, porque Él no ocupa nada para hacernos ese milagro. Si usted no tiene trabajo, si usted está pasando por una prueba muy difícil, que Dios la conoce, levántese, doble rodillas, vaya a su presencia, pídale la gracia al Espíritu Santo para sobrellevar esa prueba, porque Él está trabajando en este barro, Él está obrando en este barro, Él está puliendo, Él está transformando. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, sino que al tiempo, con esa revelación de Dios, dice uno, wow, todo lo que ha hecho Dios en mí, bendito sea, cómo me ha cambiado, ya no soy la misma persona. Como dice la palabra de Juan, de Pablo, si Cristo vive en mí, ¿verdad? Todas las cosas las hace nuevas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el Señor. Porque cuando vamos dejando las cosas del mundo y nos vamos adentrando como esos hijos con un corazón agradable a Dios, las cosas son diferentes, totalmente diferentes. Ya no tenemos las mismas actitudes, vamos aprendiendo a perdonar, vamos aprendiendo a amar al prójimo, vamos aprendiendo a sujetar nuestra boca, nuestra lengua, que es un arma de doble filo, ¿verdad? Y así como puede ser de gran bendición también, ¿verdad? Podemos atar a las personas, juzgarlas, apedrearlas con nuestra boca, con lo que proferimos, ¿verdad? Entonces Él va haciendo una vida nueva en nosotros y eso es lo que buscamos. Tenemos cosas que soltar, Dios todo lo conoce. ¿De qué nos vamos a ocultar, verdad? Porque es importante conocer la sabiduría de Dios, porque es importante ir a esa fuente de agua viva, porque Él conoce todo. Él va delante de nosotros. Entonces, ¿quién más sabio que Él? ¿Quién es el que todo lo conoce y todo lo gobierna y todo está en Él? ¿Quién? Si no es el Padre Celestial. Entonces, ¿por qué nos queremos basar en nuestra propia sabiduría, en nuestra inteligencia, verdad? ¿Cómo le vamos a ayudar a Dios si Él todo lo sabe y todo lo gobierna? Y lo más lindo de nuestro papá es que Él nos ama con un amor eterno. No hay un amor más puro, más santo y más fiel. Entonces, ¿por qué a veces en nuestra humanidad estamos temiendo por todo? Ahora que vinieron estas situaciones, ¿verdad? Mucha gente lo que hace es en lo natural, encerrarse, no, yo no voy a salir, no, yo no. Es cuando más tenemos que doblar rodillas, es cuando más tenemos que unirnos, porque el poder de la oración es maravilloso, transforma todo, porque Dios está ahí inclinando su oído para escuchar nuestro clamor. Y
Siempre las cosas del Señor son siempre buenas, santas y agradables. Y Dios tiene misericordia de nosotros en esta imperfección humana. Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama tanto y siempre quiere lo mejor para sus hijos, para los apartados, para los que le amamos, para los justos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a vivir con testimonio, tenemos que perseguir esa sabiduría, porque si no somos sabios, podemos atesorar muchas cosas, pero si no sabemos administrarlas con la sabiduría de Dios, todo lo podemos perder, como dicen, hasta el modo de andar. Entonces, seamos sabios en todo momento, pero ahí buscando siempre del Señor, buscando para la gloria de Él ser una mejor persona, tener un corazón más agradecido y más agradable conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El rey Salomón fue uno de los hombres más sabios del mundo, ¿verdad? Con su sabiduría trajo honra a la nación israelita y a Dios. Fue sabio para juzgar, para administrar su territorio y sabio para dejar sus escritos considerados como una fuente de inspiración y sabiduría. Entonces, amar a la fuente del que todo lo sabe, con pasión, con esa hambre y sed que le pedimos al Señor que nos atraiga con esos hilos de amor para que nos enamoremos de Él, para que en nuestro corazón exista siempre esa actitud de ir a buscarle, porque si lo tenemos a Él, nada nos va a faltar. Vamos a conducirnos de una manera diferente, vamos a actuar muy diferente a este mundo que nos arrastra, a cosas que no vienen de Él, ¿verdad? Porque ahí está la tentación siempre y a las cosas buenas las llamamos malas y bueno, es esa confusión, esas mentiras que quiere traer el enemigo a nuestra mente y ese bombardeo y se aprueban leyes que no son agradables a Dios y ahí estamos nosotros, pero no para estar ahí como en una actitud de indiferencia, sino más bien estar clamando, estar orando, estar intercediendo, no solo por las cosas nuestras, sino por el mundo entero, por nuestro entorno, por todo lo que viene a nosotros en donde antes de tirar la piedra, mejor oremos por esa persona, dejemos de ser tan juzgadores, ¿verdad? Sujetemos esta carne para no estar pensando siempre lo malo, lo avergonzando a los demás, juzgando, criticando, denigrando. Entonces, demos testimonio de esos pequeños, grandes cambios que está haciendo el Señor en nuestra vida. Seamos diferentes, ¿verdad? Cuando vayamos como dicen, a soltar ahí esa dinamita o qué palabras, cómo debo decirlas, qué debo callarme, ser sabio en todo momento. Todos queremos dejar a nuestros hijos un buen legado, ¿verdad? Un buen legado, pero muchas veces esa herencia debe ser con sabiduría, esa esencia de valores, esa esencia de, de esa fe que hemos inculcado en nuestros hijos, en nuestra descendencia, que ellos puedan, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Que ellos puedan ver cómo te conduces, cómo actúas en todas las circunstancias, cómo oras al Señor y eso se transfiere y se va enseñando y vas cultivando que ese fuego del Espíritu Santo no se aparte en nuestros seres amados, en las personas que llevamos al altar, que ellos puedan conocer a ese Dios vivo, a ese Dios de milagro, de todos los milagros, que a ese Dios que muchas veces le ponemos techo, porque nada es imposible para Él y eso es lo más hermoso. Entonces aprender a estar conectaditos con el Señor en todo momento, aprender a que Él sea nuestro deleite, Señor, te alabamos, mi alma te busca, Señor, mi alma tiene sed y hambre de ti, Señor.
Atráeme con esas cuerdas de amor, Señor, que yo pueda tener esa actitud y esa humildad de reconocerte y de abrirte mi corazón de par en par para poder buscar de tu presencia, de esa fuente de sabiduría, de esa fuente de agua viva en todo momento, Señor, ¿verdad? Y que eso mismo, en esa huella que vayamos dejando en nuestros seres amados, en el entorno donde Dios nos mueva, que pueda ser maravillosa y poco a poco con la gracia del Señor, ¿verdad? No solo dejarles herencias y cosas materiales, ¿verdad? Porque la esencia, lo espiritual, la fe, todas esas cosas hermosas que Dios nos ha dado en el área espiritual no se compran con oro y plata, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces le estamos echando la culpa al Señor y tropezamos y nos caemos, pero solo los grandes se vuelven a levantar, solo los grandes, con esa actitud, con esa entereza, ¿verdad? Con esa perseverancia. Ok, estoy en esta prueba, sí, pero estoy con Cristo y sé que Él me va a levantar y sé que esa prueba yo la voy a sobrepasar y sé que Él tiene grandes cosas, porque así tiene el Señor grandes planes para su vida, para la mía, para la de sus seres amados, porque así dice su promesa y su palabra que es viva y eficaz. Cosas que ojo no vio y oído no oyó. Alabado sea el Señor. Bendito seas, pero que esa palabra viva y eficaz y que es más penetrante que 1000 espadas y que llega hasta los tuétanos de nuestro ser, que no sea de la boca para afuera, sino la interioricemos en nuestro corazón, que de verdad ese fuego de amor y esa palabra cale hasta lo más profundo de nuestro ser y la tengamos ahí para fortalecernos en esos momentos de prueba, creyendo con los ojos de la fe, siempre creyendo con los ojos de la fe, no estar dudando, ¿verdad? ¿Qué hay imposible para Dios? Entonces, le pedimos al Señor que nos dé esa gracia y que aumente nuestra fe y que no permita que estemos dudando, porque cuando hay dudas, de verdad, somos como las ondas del mar que van y vienen, pero nosotros tenemos que estar afirmados en la roca que es nuestro Señor, en esa roca que es Jesucristo, en esa roca inconmovible, ¿verdad? Porque si estamos ahí bien cimentados, aunque la tierra tiemble, ¿verdad? Y aunque vengan esas tormentas y esas amenazas, en lugar de llenarnos de miedo y de pánico y quedarnos ahí paralizados y hablando como habla el mundo, no, nosotros somos diferentes. Tenemos que estar confiando en su promesa y declarándola, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre, sobre todo nombres. Tú te levantas así como lo hacías en la barca con tus discípulos y acallas toda tempestad. La enmudeces, Señor, la disipas y gloria al Señor y gloria a su nombre, que ha tenido tanta misericordia con nuestro país, ¿verdad? Y igual intercedemos por otros países que están pasando situaciones muy catastróficas, ¿verdad? Entonces, no ser egoístas, solo pensando en nuestro bienestar. Bueno, como yo aquí tengo, ¿verdad? Eh, los muros bien cimentados, aquí no va a pasar nada. No, identificarnos con ese dolor ajeno, gente que hasta perdieron todos sus bienes materiales, todo, se les fue ahí en esas situaciones, en esos fenómenos de la naturaleza, en donde han perdido todo y tener empatía y poder identificarse con esas personas y no solo colaborar con lo que nos sobra, ¿verdad? Porque es que al Señor tenemos que darle lo mejor, no lo que nos sobra, ¿verdad? Así como la palabra en donde la viuda echaba 2 moneditas, era todo lo que ella valía, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser egoístas porque Él nos da tanto y nos ha dado tanto que no podemos llegar
con migajas al Señor. Él es maravilloso y cada día hace un milagro en nuestras vidas, y solo el hecho de habernos regalado este día tan precioso, poder respirar, tener todas las facultades, poderlo alabar, ¿verdad? Que todos nuestros órganos funcionen. Somos millonarios, muy millonarios, tenemos la bendición del Señor, y por eso nos identificamos con las personas que están en procesos ahí en una cama de hospital, pidiéndole al Señor fortaleza por las diferentes circunstancias que pasan nuestros hermanos, ¿verdad? En la salud o en las finanzas o en situaciones en los matrimonios con sus hijos. Queremos la conversión de toda nuestra generación, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que el Señor los vaya tocando, que vaya tratando con ellos, que vaya limpiando sus corazones, que vaya quebrando ese barro y volviendo a hacer esa vasija nueva. Y todo eso se lo pedimos al Señor en oración, y Dios tiene misericordia y Él escucha nuestro clamor, ¿verdad? Él escucha nuestro clamor. Entonces, cuando le pedimos esa sabiduría al Señor, Él nos instruye, Él nos dice qué puertas tenemos que cerrar, cuáles puertas, ¿verdad? No abrir portillos, ¿verdad? Al enemigo, y Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Él nos ayuda, nos instruye con quién tenemos que hablar, dónde debemos dirigirnos, dónde no debemos ir porque ahí tropezamos. El Señor nos está percibiendo y Él nos está hablando constantemente en todo nuestro diario vivir, en cosas que parezcan pequeñitas, pero no, ahí el Señor nos está instruyendo, Él nos habla, pero en la medida que también nosotros vayamos a Él, en la medida que nosotros también busquemos y le abramos nuestro corazón y seamos humildes. ¿Quién mejor que el Señor para instruirnos, verdad? Aquí en su palabra, Proverbios 2, del 1 al 5, nos habla el Señor. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, y si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Buscarle, 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 ¿verdad? Y obedecerle y permanecer, ¿verdad? Es que no es solo, sí, qué lindo el Señor, qué promesas tan maravillosas, no, pero es que Él nos da instrucción también, y nosotros, Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está invitando siempre ahí a instruirnos, a que le busquemos para oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿cómo oímos la voz del Señor? ¿Cómo queremos que Él nos instruya? Y solo buscándolo, ¿verdad? Solo conociéndolo, solo dejándonos que Él nos hable, permitirle a Él, ¿verdad? Porque nos puede pasar que nosotros somos como, o cuando estamos en oración, vamos ahí como un monólogo y solo nosotros hablamos y hablamos y pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando dejamos que el Señor nos hable, cuando escuchamos su voz, ¿verdad? Eso nos puede pasar. Entonces, debemos dejarnos instruir para que Él nos vaya dando la dirección en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, qué lindo es poder nosotros estar en esa búsqueda. En el Salmo 111:10 nos habla el Señor: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Entonces, en ese temor santo del Señor, ¿verdad? Buscamos esa verdadera sabiduría.
El temor es esa falta de tranquilidad que es provocada por un profundo respeto y obediencia, ¿verdad? Porque el Espíritu nos capacita, nos habla, nos inquieta y él ahí nos dice en nuestro corazón, no, por ahí no, no metas la pata, por ahí no es, busca primero las cosas del reino y todo vendrá por añadidura, ¿verdad? Y no desesperarnos, no estar buscando en lo terrenal, sino en lo celestial, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que tener nuestra mirada puesta siempre en el Señor. Ese temor a Dios es el deseo de hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Eso es muy importante. En Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ay, no hay nada peor que tratar con una persona terca, ¿verdad? Soberbia, que no quiere aceptar más que lo que él piensa y puede estar hasta bastante equivocado, pero son tan soberbios, ¿verdad? O podemos nosotros mismos tener esa actitud, ¿verdad? Pero nada va a igualar al conocimiento de Dios. Entonces, la verdadera sabiduría es cuando buscamos una relación con Dios para honrarlo y obedecerlo. Debemos tener un profundo respeto por las enseñanzas de nuestro Padre. La ética y la moral son los frutos de mi inteligencia. Que estas permitan basarnos en lo que nuestro Padre Celestial nos dice, nos habla, no por las tendencias, no es por las leyes que se aprueben desobedeciendo al Señor, tampoco será por lo que la sociedad nos impone. Bueno, que si la moda es ahí hacernos tatuajes, entonces nos vamos a tatuar hasta la nariz. No, es que no podemos actuar como el mundo nos arrastra, porque ahí no hay sabiduría. Es la sabiduría de Dios que nos dirige, que nos sujeta, que nos sostiene, que nos tiende su mano, ¿verdad? Entonces, la ética y la moral la rige nuestra relación con el Padre Celestial, sin estar importando la tendencia del momento, lo que la sociedad nos habla, lo que la sociedad nos indica, lo que nos presiona, porque tal vez con la madurez y lo que uno ha vivido, pues va aprendiendo a ir caminando, ¿verdad? Ahí tratando de no apartarse ni a derecha ni a izquierda, y Dios nos va transformando y dando madurez y dando inteligencia y orientándonos en todo, pero nuestras generaciones jóvenes que se están formando, nosotros tenemos que ser un pilar muy importante, ¿verdad? En donde vienen ahí a presionar a los jóvenes a que consuman droga o que hagan tales actos o que no, eso no es malo, mira, hace esto, aquello, lo otro, y los convencen, y como no tienen una personalidad muy definida, y si no está papá y mamá ahí que le hayan enseñado valores, ¿verdad? Porque ahora en esta sociedad papá y mamá trabajan y entonces los hijos están ahí como sin mucha dirección, y cualquier amiguito se los lleva a hacer actos que no son agradables a Dios, se van metiendo ahí en las tentaciones del mundo, se van dejando llevar por sus amigos, por la presión. No, yo tengo que hacer lo mismo para ser aceptado en los grupos, en el entorno, y entonces ahí nosotros como padres tenemos un papel importantísimo, ¿verdad? Estar vigilantes de lo que están haciendo nuestros hijos, están muy atentos, qué es lo que están viendo en internet, con quiénes se están relacionando, cómo se están comportando en su educación, en ese proceso, están faltando. Muchas veces los padres ya perdieron el año y se dan cuenta ya al final, y nunca se dieron cuenta que tenía tantas ausencias, que nunca llevaba clases, que se iba con sus amiguitos, que se iba a perder el tiempo, y ya al final del año ya ha quedado, ya como dicen, ¿verdad? Nunca es tarde, pero ahí
los padres tenemos un papel muy importante, ¿verdad? En esa esencia, en esa juventud, en ese desarrollo con nuestros hijos, para irlos llevando, ¿verdad? No estar confiados, porque también hay chicos que mienten mucho y se bailan a los padres y a quien los esté ahí custodiando, ¿verdad? Hay que estar muy apercibidos y hay que orar mucho por ellos, ¿verdad? Que no se aparten nunca, ni a derecha ni a izquierda, y que nosotros en oración le pedimos, ¿verdad?, que el Señor tenga misericordia de ellos y que siempre los lleve por el camino del bien. Entonces, en Mateo 7:24 dice el Señor: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso queremos. El deseo de Dios es que tengamos una relación con Él. A ti te hice para que seas mi hijo. El deseo que tengo es que te relaciones conmigo. Te hago para que seas mi hijo. Mírame como padre, con mi imagen y semejanza, para que seas mi hijo. Porque los hijos, a ese Padre amoroso, queremos imitar a Jesús. Qué lindo. La voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Sí, tenemos que estar buscando la santidad y que en tu vida sea evidente que has sido apartado. Pero esa evidencia, ¿cómo la damos? Con testimonio día a día, ¿verdad? Día a día. Y en Santiago, muy claro en su palabra, nos dice el Señor, Santiago 1, del 5 al 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Es que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Qué hermoso, Él no tiene argollas, Él es eterno, es sabio, es majestuoso, sobrenatural, Él nos ama a todos, como sale el sol para buenos y malos, ¿verdad? Entonces Él es generoso con todos, ¿verdad? Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pidan con fe sin dudar, ¿verdad? Sin dudar, ¿verdad? En todo momento. En Santiago 3, del 13 al 17, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Nos pregunta el Señor, ¿verdad? Y hágase esa interrogante a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pues si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad, ¿verdad? Que nos confronta el Señor, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido, verdad? A veces podemos tener tanta soberbia que nos creemos muy letrados y bueno, el Señor viene y nos tira al piso, ¿verdad? Y nos quita toda soberbia. En Efesios 1:17 nos dice el Señor: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Bendito sea el Señor por su palabra, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a conocer si no lo buscamos? En Génesis 1:27 nos dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Sean dadas gracias al Padre en el nombre de su Hijo Jesús, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque a pesar de que muchas veces nos hemos rebelado en su contra, Él ha tenido compasión y misericordia de nosotros, haciéndonos salvos por su amor eterno y por su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Definitivamente Él es misericordioso, porque nosotros contristamos tanto su espíritu con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en esa búsqueda de santidad, a pesar de que nos estamos siempre rebelando en su contra, cuestionándolo, en queja. Dios tiene compasión y misericordia de nosotros. Entonces,
El hombre ha sido creado a imagen y semejanza. Y nosotros, en ese amor que Dios nos tiene, tan fraternal, también así tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y no solo así como superficialmente, sino que realmente de corazón. Las personas que actúan con sabiduría tienen como principal cualidad la prudencia, la tranquilidad y la resolución de conflictos utilizando la paz y los consejos de las Sagradas Escrituras como herramienta de acción. Pues la palabra del Señor es pura y no hay nada que logre escapar de su vasto conocimiento, de su vasto entendimiento. Entonces, seamos prudentes, ¿verdad? Busquemos esos consejos sabios que están ahí en su palabra. En el Salmo 19, del 7 al 8, nos habla el Señor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. A veces tenemos tantas vendas, ¿verdad? Le pedimos al Señor en su gracia que nos ponga colirio en nuestros ojos, que arranque toda venda y toda mentira del enemigo que ha traído a nuestra mente y a nuestro corazón sea disipada por el dedo de Dios. Eso le clamamos al Señor, ¿verdad? Que tenga esa misericordia infinita y que nos dé ese soplo de aliento, ese soplo de vida en las diferentes circunstancias que usted está ahí atravesando. Siempre confíe que Él nunca lo va a soltar de su mano, que Él está ahí siempre, ahí esperando que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón, que el tesoro sea Él en nuestro corazón, ese tesoro maravilloso en Cristo Jesús, en esa búsqueda, pero hagámosle ese altar al Espíritu Santo, que no se enfríe, que siempre esté encendido con el fuego santo de Dios, con ese fuego del Espíritu Santo. Pacientemente Él está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pacientemente siempre el Señor nos está esperando. Pacientemente está haciendo que todas las cosas obren para nuestro bien y para su gloria. Bendito, alabado sea el Señor. Maravilloso es, maravilloso. En Job dice 12:13, Job 12:13 nos dice el Señor, con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. La sabiduría de Dios es un principio práctico aplicable a nuestro diario vivir, a los cuales el rey Salomón llamó como proverbios. La sabiduría nunca trabaja independientemente de la presencia de Dios, pues está relacionada con los propósitos, con los designios, con las determinaciones y operaciones de Dios. Es que Él todo lo tiene en su plan perfecto. En Job 28:28 nos dice en su palabra, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es discernimiento. Así nos habla el Señor, ¿verdad? No es tenerle miedo, es ser sabios en todo lo que nosotros hacemos. Es buscar esa sabiduría con ese discernimiento y con esa inteligencia, pero dirigida por el Espíritu Santo.
La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas, en la observación, en la reflexión sobre la vida. Entonces, conforme el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, ¿verdad? Nos va haciendo, nos va llevando, nos va moldeando, nos va dirigiendo, nos va limando todas esas asperezas, va haciendo nuevas las cosas, vamos a desarrollo, un proceso, pero para cumplir el propósito de Dios, para que el Señor se glorifique en nuestra vida. En Proverbios 18 nos dice el Señor, el sabio de corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Efectivamente así es, ¿verdad? En Efesios 5, del 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces nos vuelve a decir, no vivamos como necios, ¿verdad? En Éxodo 31, 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y oiga lo que nos dice el Señor en Éxodo 31, 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, el Señor en esa bondad y misericordia nos llena del Espíritu de Dios, nos llena de sabiduría y inteligencia. Entonces, tratemos de ir ahí, siendo sabios, siendo prudentes, ¿verdad? Siendo sensatos, no como necios. Eclesiástico 1:5 nos habla el Señor. Además, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. ¿Cómo le vamos a ayudar a Dios, verdad? Todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él va adelante. Entonces, escuchemos su voz. En Lucas 21:15 nos dice el Señor, yo os daré palabra y sabiduría. Esta es la sabiduría que viene de la esencia de Dios y es alcanzada mediante el Espíritu Santo. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios 3:18 nos dice el Señor, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Bueno, en esta humanidad que a veces es tan llena de soberbia y de vanidad, ¿verdad? Queremos como que nos estén dando galardones y reconociendo, y si sobresalimos en algo por misericordia de Dios, porque no merecemos nada, pero Él es tan precioso en ese amor, ¿verdad? Aprendamos a ser humildes, porque qué hermoso, una persona sabia, humilde, inteligente, prudente, ¿verdad? Aprendamos de Jesús, imitemos en nuestro caminar. En Proverbios 15, 16, 17 nos dice el Señor, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias.
Importante, ¿verdad? Qué importante. En Santiago 3:17 nos dice el Señor: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. En Proverbios 16:16 dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata, ¿verdad? Es que esos tesoros no se compran con oro ni con plata, bendito sea el Señor, ¿verdad? Definitivamente siempre tenemos que buscar esa sabiduría. Es importantísimo. En Proverbios 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es que tenemos que ser sabios, inteligentes, a hablar, a sujetar esa lengua, ¿verdad? Lo que les comentaba. Porque dice en Proverbios 2:6: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces Dios no tiene favoritos. La diferencia es que Dios, Dios no tiene ninguna argolla ni tiene favoritos. Él nos ama a todos. Pero la diferencia es que no todos tenemos a Dios de favorito. Entonces, ¿cómo vamos a recibir esos dones, esa gracia, ese favor, verdad? Es teniéndolo a Él como favorito. El Señor nos dice: pídeme lo que quieras. Y Él nos dice a nosotros: pedid y se os dará, busca y llamarás, y verás cómo las puertas se abrirán. Entonces también tenemos que saber pedir sin queja. Abramos nuestros labios a nuestro Padre, que es el dueño de todo en plenitud, y que nuestra dependencia siempre sea en Dios, a ese Dios que le servimos. Les damos las gracias a todos por esta tarde maravillosa. Le agradecemos a la emisora Radio Costa Rica por abrirnos las puertas, a todos los que están ahí respaldándonos, ¿verdad? Con esta promoción de productos, a esos proveedores que están ahí anunciando sus servicios, que promueven, que Dios les abra las puertas. Agradecerles a todos infinitamente de corazón el tiempo que nos han abierto sus puertas, su sintonía, y desearles que esta semana sea llena de la gracia y favor de Dios, que sea sobrenaturalmente abundante en todas las áreas, nos respalde, que podamos ver su gloria día a día. Un abrazo para todos, y ahí en el altar del Señor todos sus anhelos y lo que Dios sabe, ¿verdad? Que estamos esperando sus respuestas en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga abundantemente. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.